Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir contándoos muchísimas noticias que siguen surgiendo en el día a día de la máxima categoría del automovilismo. Tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si quieres saltarte alguno e ir directamente a tu momento de elección. Os vamos a hacer en detalle todos los cambios que llevó en el día de ayer el equipo Aston Martin en su AMR23, el cual ya os contamos algunos ayer y hubo más. Además de todo eso, muchas otras noticias interesantes como son palabras del mexicano Pato O'Ward y muchísimos otros que están todos, como digo, detallados en la descripción. Vamos a arrancar por parte del equipo Aston Martin, pero no primero por este análisis. Esto va a venir justamente ahora después. Pero con lo primero que tenemos que hablar es por parte de unas declaraciones de Fernando Alonso con lo que ha sido la temporada, con el final de la misma, con el resultado, que ya sabemos que finalmente quedaron quintos porque no fueron capaces de recortar al equipo McLaren esa distancia que consiguieron situar en 11 puntos después de Las Vegas, no consiguieron por tanto recortarla y quedaron en esa quinta posición. Por parte de Fernando Alonso, ya días después de ese Gran Premio de Abu Dhabi, lamenta no haber conseguido el cuarto puesto en el Mundial de Constructores, sobre todo haciendo la valoración de principios de temporada, o por ejemplo recordamos bastante cuando empezó a mejorar McLaren en aquel Gran Premio de Silverstone donde consiguió Norris ese podio, ese primer podio de la temporada. Recordamos que a Alonso se le preguntó y dijo que se verían las caras a final de temporada, pues al final McLaren logró superarlos. Y realmente, aunque estén contentos con ese quinto puesto, porque más allá del quinto puesto están muy contentos con toda la temporada que han tenido, con estar compitiendo frente a Ferrari, Mercedes y también el equipo McLaren, sobre todo lo que sí que dice es que él quería ese cuarto puesto, porque tuvieron esas posibilidades de conseguirlo en la última carrera, simplemente entre comillas, necesitaban hacer una mejor carrera que el equipo McLaren y bueno, sí que McLaren puntuase poco y no pudieron hacerlo. Y al final ellos se marcan unos objetivos, él se marcó ese objetivo en la última carrera y no fueron capaces, por lo que eso sí que lo llega a lamentar. Las palabras en las que lo decía Fernando Alonso son las siguientes: esto es Fórmula 1, no es un evento benéfico, tenemos que tener presión y cumplirla. El quinto lugar en constructores duele un poco porque creo que éramos mejores que eso y esperamos ser mejores que eso a principios de año, esperaban ser mejores de eso a principio de año. Independientemente y más aún teniendo en cuenta que quedaron quintos en el Mundial de Constructores, pero aún habiendo quedado cuarto, lo que comenta es que quedar cuarto él en el Mundial de Pilotos era algo irreal. Sus palabras son las siguientes: en el campeonato de pilotos terminar cuartos un poco irreal, con los muchachos que hemos peleado, refiriéndose a Ferrari, Mercedes, Hamilton, Norris, Sainz, Leclerc, todos estos pilotos. De hecho, si eres quinto en constructores, normalmente debería ser noveno y décimo piloto, que en el caso de Stroll sí que ha sido décimo equipo, pero en el caso décimo piloto, pero en el caso de Alonso no. Continúa diciendo, por lo que es una temporada de ensueño para todos en Aston Martin, incluyéndome a mí mismo. Así que bueno, vemos que al final no deja de ser esa temporada de ensueño, pero sí quería obtener ese quinto puesto. Y comparándolo con el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, pues es lo que nos dice que eso totalmente. Quedar cuarto en el Mundial de Pilotos con un coche que ha quedado quinto en el Mundial de Constructores, por mucho que quizá hubiera estado para más, por mucho que si Stroll hubiera puntuado más en otras carreras, podrían haberlo conseguido, independientemente de ello, es impresionante. Pero ya pasando de tema, tenemos que haceros este análisis extenso de lo que fue Aston Martin en estos test de postemporada, que es más interesante de lo que parecía porque llevaron un coche radicalmente distinto. Ya os contamos que llevaron ese alerón trasero que era el de a principios de año, pero no ha sido únicamente eso, han llevado el coche completo de principios de temporada y es bastante interesante. Vamos a enseñaroslo con imágenes y la primera que tenemos es esta de Felipe Drugovich. El piloto brasileño, piloto rookie, fue quien participó durante todo el día con este monoplaza y es el mismo con el que acabó Aston Martin la temporada, mientras que tenemos en el otro lado esta imagen es de Lance Stroll. No he conseguido encontraros una imagen así tan idéntica, pero bueno, es que estas dos fotografías eran iguales, así que os la pongo aquí, de Lance Stroll, que en lo que nos fijamos es en ese alerón y vemos cómo ha cambiado con respecto al anterior. Os vuelvo a poner la imagen anterior de Felipe Drugovich y ahí lo estamos comparando, ¿no? Volvemos a la de Lance Stroll para que lo volváis a ver en un momento, pero es que este alerón, fijaros bien, es el alerón de principio de temporada. Esta foto de aquí es la de Bahrein.
el Gran Premio de Bahrein con ese alerón delantero. Ese alerón delantero que supuestamente, y ahora digo supuestamente porque se daba por oficial, aunque Aston Martin no lo comentase, esto habiéndolo llevado me sospecha mis dudas, pero supuestamente fue declarado ilegal. Quizá no era ilegal y simplemente con la evolución del coche, aunque sabían que hubiera sido mejor este alerón delantero, no podían meterlo, no hubieran obtenido beneficios. Pero este alerón delantero se mantuvo hasta, por ejemplo, como estamos viendo el Gran Premio de Mónaco. El momento donde se cambió, y es cuando se hablaba sobre el hecho de si había sido ilegal, fue a partir de España. Ahí fue la primera carrera donde no se llevó ese alerón delantero ya diferente, el mismo que llevaba Felipe Drugovich ayer, y este alerón se mantuvo hasta la última carrera en Abu Dhabi. Este mismo coche que estáis viendo ahora, que es el Fernando Alonso durante el Gran Premio de Abu Dhabi, es el mismo coche que llevaba Felipe Drugovich ayer en los entrenamientos de postemporada. Pero esto os lo contamos en el día de ayer y es algo que destaca bastante, pero no ha sido el único cambio que han introducido y es muy interesante porque también han cambiado la tapa motor. Estáis viendo aquí esta fotografía ahora de Felipe Drugovich. Realmente cuesta ver esa tapa motor, pero ahora os la vamos a desgranar más. Fijaros sobre todo en la ya conocida como aleta de tiburón, que en muchas ocasiones os la hemos puesto. Y tenemos esta misma fotografía desde el coche de Lance Stroll en el día de ayer. Y fijaros cómo ha cambiado. De por sí la forma de la tapa motor ha cambiado un poco, pero bueno, tampoco es un cambio gigantesco, pero sí ha cambiado sobre todo esa aleta de tiburón, como estáis viendo, que desaparece en ese monoplaza. Esta misma aleta que nos lleva aquí Lance Stroll es la misma desde principios de temporada, es la misma que se llevaba a principios de año, como estáis viendo aquí a un Fernando Alonso en Australia. También lo tenemos en Mónaco, se mantuvo durante todas las carreras, incluso en España, que de ahí fue donde se introdujo el cambio de ese alerón delantero que hemos comentado. ¿Dónde llegó la aleta de tiburón? Llegó con el paquete de Canadá. Ahí es donde se introdujo esta aleta de tiburón que se ha mantenido en todas las carreras restantes menos en Zandvoort. Ahí brevemente se cambió otra vez esa aleta del tiburón. No es la misma que llevaba Stroll ayer, porque Stroll llevaba la de principios de año. En este Gran Premio de Países Bajos se llevó una diferente que parecía que había encontrado otro tipo de aleta en ese sentido Aston Martin, pero luego regresaron a la aleta de tiburón. Estáis viendo aquí Brasil, realmente se mantuvo durante todas las carreras siguientes y como estáis viendo en la última carrera en Abu Dhabi, aquí estáis viendo a Lance Stroll que también lo llevaba. Esto es el Gran Premio, no, como digo, estos test de post-temporada. Y no es el único cambio, esa aleta de tiburón que también destaca bastante, pero también la parte de atrás, la salida de refrigeración, donde también se sitúa casi el difusor. Esa zona que Aston Martin introdujo cambios en el beam wing en la última carrera, pues estamos viendo ahora, este es el de Fernando Alonso ayer en esos test de post-temporada. Por desgracia no he conseguido encontrar los de Felipe Drugovich, pero ha llevado el coche que llevaban en la última carrera. Así que os pongo la imagen de Alonso en la última carrera, que es esta que estáis viendo aquí. ¿Veis esa diferencia? ¿Veis la salida cómo es diferente? Ahora lo vamos a ver porque esta zona ha ido cambiando bastante a lo largo del año, incluso llegaron a recibir críticas, ahora os lo comentaremos el por qué. Desde principio de temporada tenían lo mismo que llevaba Alonso ayer y que también llevaba Lance Stroll, esta forma más redondeada en la salida de esos conductos. Esto está, bueno, la imagen que estáis viendo ahora mismo es de Jeddah, es de Arabia Saudí. Esto no se cambió en Canadá. Esto se mantuvo igual con el gran paquete de mejoras, como estáis viendo en esta fotografía. ¿Cuándo llegó el cambio de esta parte del coche? Llegó en Singapur. Y lo siento mucho por la fotografía porque es el momento del accidente fortísimo que tuvo Lance Stroll, pero es que no he encontrado otra fotografía donde se pudiera llegar a ver de forma tan buena, pero ahí lo estáis viendo. Ahí está el cambio. Ahí está como lo llevaba en Abu Dhabi, que luego lo volveremos a poner. Y se mantuvo mínimo hasta México. ¿Por qué recalco este mínimo? Porque no he encontrado ni una sola fotografía de esta zona de Aston Martin en Brasil. Así que en Brasil ahí tengo mis dudas de cuál llevaron, pero en México, hasta México desde Singapur, llevaron ese mismo conducto. ¿Por qué recibió muchas críticas? Porque si os fijáis, es igual la forma que el que tenía McLaren a principios de año, o sea, es decir, tuvieron la inversa. Estáis viendo aquí al McLaren de Lando Norris en la carrera de España, con esa decoración especial que llevaron de la triple corona, y llevaban la misma salida que llevaba Aston Martin. Aquí yo siempre os he comentado que no creo que hiciera una diferencia
diferencia enorme, pero sí que es curioso, ¿no? Y esto se recibieron críticas porque McLaren lo cambió a partir del Gran Premio de Austria, donde empezaron a llegar las grandes mejoras y donde empezaron a funcionar. Lo estáis viendo ahí en Bélgica, cómo tienen esa misma salida redondeada y así se ha mantenido desde Austria. Mientras que Aston Martin lo cambió a como McLaren lo tenía a principios de temporada a partir de Singapur. Os he dicho que en Brasil no tengo todas conmigo que llevaran la misma o no, porque en Las Vegas regresó esta forma redondeada. Lo estáis viendo aquí, este es Fernando Alonso en el Gran Premio de Las Vegas y así estaba el monoplaza. Es decir, igual como lo hemos visto en Abu Dhabi en los test de postemporada, pero no fue así luego en el Gran Premio de Abu Dhabi. Es decir, que en Las Vegas sí se llevó esa forma redondeada, en Abu Dhabi lo estáis viendo ahí, esa salida vuelve a ser como la que llevaba McLaren a principios de año, como la que llevaban desde Singapur. Esa se mantuvo durante todos esos grandes premios y Abu Dhabi. Felipe Drugovich también llevó esa misma salida y Alonso la llevaba cambiada. Alonso y Stroll, que tenían el mismo monoplaza. Así que es muy interesante todos estos cambios que llevó Aston Martin en estos test de postemporada en el circuito de Yas Marina. ¿Qué significan? La verdad que no lo sé. Yo por impresiones os dije ayer que quizá, por ejemplo, puede llegar a ser hasta el simple hecho de para el año que viene. Ellos, el problema que han tenido ha sido el desarrollo, lo han dicho en muchas ocasiones, ¿no? Se equivocaron con el desarrollo buscando esa eficiencia aerodinámica. Quizá lo que empezaron a hacer ya cuando empezaron a idear el AMR24 es, en lugar de seguir desarrollando el AMR23, que eso es algo que incluso trajimos aquí a Virutas de Goma, que nos comentó que él pensaba que para el año que viene sería un concepto diferente otra vez. Quizá no han desarrollado el AMR23 que hay hoy en día y han ido desarrollando el AMR24 a partir de antes de Canadá. A partir de ese monoplaza que sabían que funcionaban. Un coche que el único problema que tenía era que generaba muchísimo drag y en velocidad punta fallaban mucho, pero era su único problema. El resto les funcionaba y eran muy estables y quizá han ido a partir de ahora cambiando la forma de buscar esa eficiencia desde ese monoplaza en lugar de seguir desarrollando el coche actual. Es una suposición que digo para el hecho de, en los últimos test con este coche, en los últimos test que vas a tener de prueba de circuito hasta la próxima temporada, usar el coche de principios de año. Es lo extraño. Lo que te sirve, lo que tienes que intentar en esos test es poner el coche más cercano a lo que tienes al siguiente monoplaza para sacar ya los datos de ese coche. Pero Aston Martin puso el de principios de temporada. Es lo único que a mí se me ocurre en una teoría que se me ocurre a mí, como digo. Me encantaría que me dejéis en los comentarios vosotros qué pensáis que significa haber puesto el coche de principios de año, haber regresado con todo esto. ¿Creéis que van a ir a partir de ese coche que había en Bahrein y carreras posteriores hasta sobre todo Canadá? ¿Creéis que es simplemente coincidencia? ¿Creéis que no tenían recursos quizá y han preferido usar un coche antiguo? No lo sé. Me encantaría que me lo dejarais en los comentarios vuestra opinión, porque también es interesante que, claro, este coche estaba durante el Gran Premio de Abu Dhabi, de la última carrera también allí, ya disponible, porque era un coche completamente diferente, como decimos. Así que bueno, esto es por parte de Aston Martin y este análisis que he realizado. Por cierto, os recuerdo que esto se pudo haber llegado a ver si me seguíais en Twitter antes de este mismo vídeo. Os recomiendo que me sigáis en Twitter para muchas de estas cosas que os comento a veces están puestas allí antes y allí podréis haber llegado a ver este análisis donde lo publiqué antes. Y vamos a continuar y desde ayer ya os comenté que uno de los pilotos que teníamos que hablar que estuvo presente en los test de postemporada y lo hizo de una forma exquisita es Patricio O'Ward. Por si acaso, ¿quién es Pato O'Ward? Pato O'Ward es un piloto de la IndyCar mexicano que está con el equipo McLaren. Ya se ha subido en alguna que otra ocasión al McLaren de Fórmula 1, lo hizo por primera vez la pasada temporada, subiéndose en distintos programas como el que tenía Alex Palou, tenían el mismo, y además se subió en los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi y también estuvo en los test de postemporada. Mismo caso que le ha ocurrido este mismo año, se subió en los Libres 1 en Abu Dhabi y se ha subido a estos test de postemporada.
Pato Ward en el día de ayer lo hizo de una forma extremadamente buena en los test de postemporada de Abu Dhabi, consiguiendo el segundo mejor tiempo e impresionando a todo el mundo que estuvo allí en el circuito de Yas Marina. Además, más allá de sorprender a todo el mundo, no es la primera vez que se sube a un Fórmula 1, ya tiene cierta experiencia, va a ser piloto reserva del equipo McLaren la próxima temporada y él lo que ha dejado claro es que su objetivo es que su meta es llegar a la Fórmula 1. Eso es lo que tiene en mente ahora mismo y además cree que en McLaren confían en él porque le han dado ya varias pruebas para subirse a un Fórmula 1 y cree que están bastante confiados en él en que lo haría bien en la máxima categoría. El único problema ahora mismo es que no hay un asiento disponible en McLaren y es complicado en otro sitio de la parrilla, pero Pato Ward tiene ese objetivo, se marca como objetivo este próximo año en la IndyCar, sobre todo las 500 millas de Indianápolis, dice que se las quiere dar a McLaren y además de todo eso, acabar subiendo a la Fórmula 1, conseguir cumplir el reto de la Fórmula 1, tal y como ha comentado. Sus palabras textualmente es, después de bajarse del monoplaza y preguntarle si cree que tienen confianza en él, lo que dice es absolutamente. Cada vez que haces unos libres 1 o más pruebas, eso es solo más tiempo en el coche. Y eso significa que, en última instancia, alguien cree en ti y te da la oportunidad de estar preparado si abren esas puertas. Continúa diciendo, estoy totalmente centrado en lo que tengo que hacer en la IndyCar porque quiero darle la victoria de las 500 millas de Indianápolis a McLaren. Quiero ser el que se la dé porque he estado con ellos durante 4 años, empezando el quinto el año que viene. Y después sería una historia al estilo de la Cenicienta afrontar el reto de la Fórmula 1 y ser un aspirante, no solo venir aquí y divertirme. Así que eso es lo que comenta el piloto mexicano, tiene ese objetivo. El problema yo aquí lo que veo es, bueno, sí que creo que confían en él porque lo han demostrado en muchas ocasiones, pero Zak Brown en ese sentido no es una persona de la que fiarse demasiado. ¿Por qué? Porque ya le ofreció o ya le prometió un posible asiento en Fórmula 1. Le prometió seguro el año pasado subirse a un Fórmula 1 y lo cumplió, pero también le prometió un posible asiento en Fórmula 1. ¿Cómo sabemos esto? Porque alguien quien ha declarado que sí que le prometió ese asiento y no lo ha cumplido fue Alex Palou. Y además comentó que se lo ha prometido a más gente. Yo creo que uno de esos es Pato Ward. No es por hablar mal de Zak Brown, creo que es una persona muy buena. El problema es que no hay oportunidades. Si no, debería de ir quizá prometiendo ese tipo de sentido. Pero por parte de Pato Ward creo que sí que se lo han prometido y por eso también habla de esta forma. El único problema es ese, que en McLaren está complicado porque tienen una dupla de pilotos muy buena y que no se la van a jugar tampoco a cambiarla porque Pato lo está haciendo bien o no. Mi opinión. Se tiene que buscar esa oportunidad, creo que la puede llegar a conseguir, igual que creo que la podría haber llegado a conseguir Alex Palou. El problema de ambos está aquí también. Su oportunidad con McLaren era imposible. Si no es con McLaren, que es con quien tenían contrato, Palou ya no, ¿con quién lo buscas? Te lo tienes que buscar la vida y posiblemente no te lo va a dar un Mercedes, no te lo va a dar un Ferrari, no te la va a dar un Aston Martin, no te la va a dar ni siquiera un Alpine. Bueno, quizá Alpine es un poco diferente, pero bueno, lo más posible es que cueste que te la den. Al final la oportunidad te la va a dar un Sauber, te la va a dar un Williams o te la va a dar un Haas. ¿Te renta dejarla indicar estando en... No es el mejor equipo McLaren, pero uno de los mejores equipos. Pato ha competido por el título incluso con McLaren Arrows. ¿Te renta dejarlos para cumplir ese sueño de Fórmula 1? Pues ahí hay que valorarlo. Pero desde luego que lo está haciendo bastante bien. Lo último a comentaros por parte del equipo McLaren, en el día de ayer se hizo oficial el nuevo acuerdo que tiene McLaren con Monster Energy, la bebida energética que ya pues buscan rivalizar todo frente al equipo Red Bull, otra bebida energética que se une ahora a McLaren. Muy interesante porque Monster en otro tipo de categorías, como es MotoGP, sí que está bastante metido. En Fórmula 1 no lo estaban, patrocinan a Lewis Hamilton, pero no estaban en otro tipo de equipos. Así que ahora patrocinarán también, serán uno de los patrocinadores de McLaren y ya hay mucha gente hablando de McLaren siendo como es. Este año hemos visto 8 diseños diferentes. Siendo como es, dándole diseños especiales a sus patrocinadores, o hacen un coche completamente diferente, estilo pues el cromado, por ejemplo, ¿no? Bueno, el cromado no fue tan diferente, estilo el de la triple corona,
o como sea simplemente una mezcla de colores, el verde de Monster y el papaya de McLaren no va a quedar muy allá. Pero bueno, vamos a pasar de tema, que esto era un tema muy breve, y os tenemos que confirmar que Alpine está en conversaciones con Andretti. Asimismo lo ha confirmado Bruno Famin, el jefe temporal del equipo Alpine. Ha confirmado que han regresado a negociar de una forma calmada, de una forma tranquila, porque Andretti todavía tiene que conseguir el ok de la Fórmula 1. El propio francés lo comenta, que está todo en el tejado de la Fórmula 1, pero Alpine, que sabemos que tenían ya un contrato con los estadounidenses para motorizarles, sabemos que Cadillac ya se ha inscrito como motorista, pero para 2028, y la intención de Andretti es entrar a partir de 2025, es decir, durante 3 años no tendrían motorista. Por eso ya sabemos que tenían ese contrato y se rompió porque no estaba consiguiendo Andretti entrar a la Fórmula 1. Ahora regresan esas negociaciones para que Andretti sea motorizado por el equipo Alpine. Se adelantan a también había un gran interés por parte de Ferrari por motorizarlos para cuando entraran en Fórmula 1, pero parece que se les va a adelantar Alpine, o por lo menos ellos dicen que están negociando ya. Me refiero, no sabemos si Ferrari está negociando también o no con Andretti. Lo que comenta Bruno Famin textualmente es: estamos hablando con Andretti y con General Motors. Estamos encantados de volver a hablar con ellos. Regresan esas conversaciones, aunque de forma tranquila, de forma no muy acelerada, esperando todavía ese ok de la Fórmula 1, diciendo el jefe temporal del equipo Alpine: si consiguen entrar, estaremos encantados de reanudar las conversaciones. De momento está un poco en stand-by, pero no es nuestra culpa. Con esto ya vemos que, bueno, pues están ahí, pero ahora Alpine vuelve a tener ese interés quizá por motorizarlo, porque sí que hubo un mes cuando se anunció que ya no estaban, ya no tenían ese contrato, hubo un mes que parecía que todo iban en contra ahora de Andretti porque no tenían ese contrato, pero bueno, ahora dice que no, confirma eso, que están en ese stand-by, y termina diciendo: es porque el tiempo y la duración del proceso está siendo mucho más largo de lo esperado. Primero por parte de la FIA, que ha tardado mucho más tiempo en contestar de lo que dijo al principio, y ahora la pelota está en el lado de la Fórmula 1. Si tienen una entrada, refiriéndose a Andretti, estaremos encantados de discutir con alguien. Así que nos confirma esas negociaciones, veremos qué es lo que ocurre, porque Andretti necesita un motorista para esos años donde todavía no estará General Motors, pero sabemos que alguno tendrán. Si no es Andretti, si no es Alpine, será cualquier otro. Y vamos a pasar de tema. Para concluir, os tenemos que hablar nuevamente de la genialidad que realizó Charles Leclerc en el Gran Premio de Abu Dhabi para intentar desesperadamente que Ferrari consiguiera el segundo puesto en el Mundial de Constructores, y las propias palabras del monegasco, que ha explicado un poco ese movimiento. Lo que ha explicado Charles Leclerc, sobre todo, primero os cuento esto y luego os refresco un poco la memoria de qué es lo que ocurrió. Lo que ha explicado es que en ese punto era lo único que le quedaba para conseguir ser segundo, y era el único objetivo. Leclerc al final no podía quedar mejor que el quinto puesto en el Mundial de Pilotos que acabó quedando, o no podía, o mejor dicho, no dependía de él, porque él no iba a quedar mejor que segunda posición, y ya dependía de Alonso si conseguía remontar las posiciones o no, que consiguió hacerlo. Pero en el Mundial de Constructores sí tenían esa oportunidad y lo intentó de todas las formas. Primero pensando en darle rebufo y DRS para que se alargase, y luego, lo que comenta, la forma de retirarse fue simplemente, que todo el mundo lo entendió yo creo, pero por si acaso él ya lo matiza, fue por darle aire limpio, que corriese con ese ritmo del Red Bull y que abriese esos 5 segundos frente a George Russell. Algo que finalmente no acabó consiguiendo, pero estuvo muy cerca. Se quedó únicamente a un segundo de conseguirlo. Luego, ante todo esto, ya sabemos que Sergio Pérez, o que incluso el propio George Russell se lo comentó a Leclerc, lo que han dicho en varias ocasiones es que Leclerc tendría que haber frenado aún más y empezar a detener a Russell para frenarle y para que hubiera Checo abierto esos 5 segundos también frente a Russell. Pero lo que explica Leclerc, y creo que sí que tiene razón, es que ya eso él no lo podía hacer, porque se jugaba que Checo no solo adelantase a Russell, sino que también adelantase a Leclerc. Entonces, si le adelantaba él mismo, no hubiera servido de nada. Ese es el motivo por el que le dejó ese aire limpio para que corriese, y si lo conseguía, hubieran conseguido ser segundos en el Mundial de Constructores. Independientemente de ello, es una tremenda genialidad. No simplemente el hecho de la ejecución, porque la ejecución te la pueden llegar a decir, sino el pensarlo
es la única vez yo creo que le he visto a Leclerc de esa forma y es la vez que mejor lo he visto, sin lugar a dudas. Es algo que Ferrari no sabe hacer. Porque este mismo año se lo hemos visto también hacer a Carlos en aquel Gran Premio de Singapur, pensar mejor que el equipo, dándole rebufo a Norris para que no le adelantase a Norris Russell y así conseguir conservar la victoria. Y ahora vimos como Leclerc desde el coche pensó en hacer esta genialidad. Es que es una tremenda genialidad que desde el coche es muy complicado de pensar algo que desde el muro no se les ocurrió. Pues bueno, más allá de críticas a Ferrari y demás, es tremendo lo que hizo lo que hizo Leclerc, que primero intentó darle ese rebufo con DRS para que tuviera mayor velocidad, luego se apartó muy descaradamente en la curva 5, que a Checo le preguntaron si lo había visto, si había interpretado que le había dejado pasar, y dijo, hombre, pues claro, si se apartó completamente de la trazada. Pero luego es eso, le han dicho en muchas ocasiones, lo ha comentado Checo, lo ha comentado también Russell, que tendría que haber, o sea, Russell dijo, si me hubieras frenado hubiera abierto más, al final solo le queda un segundo, si le llegas a frenar un poco posiblemente queda por detrás. El problema está en que Leclerc tercero tampoco le servía, tenía que ser el segundo y Russell cuarto si no hubiera sido imposible. Pero bueno, la explicación que da el monegasco y terminamos con este vídeo es la siguiente: fue todo en los últimos minutos, el idearlo, porque Checo tenía una penalización de 5 segundos. Tuvimos que ayudarle de alguna manera para que pudiera terminar delante de George con los 5 segundos. Intenté primero darle el DRS y rebufo, pero por desgracia no fue suficiente. Es una pena que hayamos terminado terceros en el campeonato de constructores. Eso es todo lo que me importaba en este fin de temporada y no lo hemos conseguido. Porque como os comento, al final haber quedado cuarto en el Mundial de Pilotos, en ese punto ya no dependía de él. Victoria no iba a conseguir y dependía de la posición de Alonso. Norris no le iba a pasar porque ya estaba por detrás de Russell, de Checo, de Leclerc y no iba a conseguir adelantarle. Sabía que con Norris tenía la posición ganada. En el caso de Alonso era si pasaba o no a Tsunoda, no dependía de sí mismo, pasó Alonso a Tsunoda, acabaron empatados y Alonso quedó por delante debido a las veces que quedó en segunda posición. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de él mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, hemos hablado de muchísimos temas y estaré encantado de recibir vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para seguir apoyándonos a todo el contenido diario que estamos realizando en este periodo de post-temporada. Dejadme en los comentarios, como os digo, cualquier cosa de la que hemos hablado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.